El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Un autor contó la historia de dos congregaciones que se encontraban en la misma localidad y muy cerca la una de la otra. Ellos estaban de acuerdo en las grandes doctrinas de la Biblia, así que pensaron que sería mejor si se juntaban y así pasaban a ser una congregación más grande y efectiva en vez de dos congregaciones más pequeñas. Fue una buena idea, pero no la pudieron concretar. ¿Cuál fue el problema?, se pregunta usted. No se pusieron de acuerdo en cómo recitar la oración de Cristo. Un grupo prefería orar, perdona nuestras ofensas, mientras que el otro demandaba decir, perdona nuestras deudas. Así que el periódico local tituló como nota de tapa, una iglesia regresó a las ofensas y la otra a las deudas. ¡Qué tremendo! Pablo continúa y dice en el versículo 22 de Romanos 14, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esto se podría traducir bienaventurado el creyente que no se siente culpable al hacer algo que analizó y pensó con antelación y dictaminó que está bien. Así sería este versículo parafraseado. Estos no son temas doctrinales, no son cuestiones de vida o muerte, de cielo o infierno. No obstante, no se trata de una excusa para la apatía, para pensar poco o nada, para no orar. Por favor, piense, razone. Pablo estaba convencido de que debía viajar a España. Él escribe en el próximo capítulo de Romanos, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar. Pablo estaba seguro de que la voluntad de Dios lo llevaría a España. ¿Sabe qué? Él nunca fue. ¿Por qué Dios puso a Pablo por esa prueba? Lo mantendría fresco y con visión, seguramente. También desarrolló más ánimo por la expansión del Evangelio. Dio una visión más global para los creyentes en Roma. Y también desafió a los creyentes en España a que se prepararan para la llegada de Pablo. Seguramente produjo lo que Dios quiere producir en nuestras vidas al buscar dirección y guía en su palabra. El hacer esto nos mantiene buscando siempre la guía del Espíritu Santo y nos lleva a estar de rodillas. ¿Hay algo mejor que buscar lo que Dios tiene para nosotros? Yo creo que no. Lo que usted escoge hacer puede que sea diferente a la elección de los demás, pero su sentido de seguridad en el Señor le da libertad en esa área gris en particular. Hudson Taylor fue el misionero pionero a la China en el siglo XIX. Después de haber estado allí algún tiempo, se dio cuenta que el respeto entre la gente y la habilidad de ser respetado como maestro religioso estaban siendo impedidos por su apariencia occidental. Él decidió hacer algo que ningún misionero jamás había intentado. Decidió vestirse con la ropa que usaban los maestros chinos y dejarse el pelo largo para poder tener la trenza típica oriental. Él le escribió todos los detalles a su hermana diciendo, «Debo decirte que el jueves último fui al barbero y le pedí que me tiñera el pelo de negro y luego me hiciera la trenza china. Luego, con un atuendo típico, fui a hacer mi ministerio». La reacción a estas noticias en Inglaterra era de esperar. Él perdió sustento económico sin siquiera ser consultado. Eventualmente él comenzó su propia organización misionera para ganar China para Cristo.
Cuando Hudson Taylor falleció en el año 1905, había en el país unos 800 misioneros trabajando bajo su liderazgo y más de 125.000 creyentes. Taylor estaba convencido de que una aplicación del testimonio personal de Pablo sería adecuada para cambiar su vestimenta, donde el apóstol dice: «A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos». Más específicamente, él se hizo más como los chinos para poder alcanzarlos. El primer nivel es el de las preferencias personales por medio de aplicar sentimientos o trasfondo. El segundo nivel es la seguridad personal basada en la aplicación de algunos pasajes de la Escritura. Y ahora, permítame darle un tercer nivel. El tercer nivel se basa en mandatos personales. Esto se puede definir como decisiones basadas en una interpretación clara de la Escritura en su caminar con Cristo. La Biblia le habla de estos temas. No hay duda al respecto. No es cuestión de confusión, sino de sumisión. Por ejemplo, huid de la fornicación, dice 1 Corintios 6:18. La voluntad de Dios es que nos alejemos de la inmoralidad, o sea, de relaciones fuera del matrimonio. Usted no tiene que orar acerca de esto, es más que claro. No matarás, dice Santiago 2:11. Usted no le puede preguntar a Dios mientras hace su devocional si puede matar a su compañero de trabajo. Es claro. También Filipenses 4:6 dice: tenga un espíritu agradecido. También dé con gozo según lo que prospere, dice 1 Corintios 16:2. No permita que el sol se ponga sobre su enojo, dice Efesios 4:26. Ve que cada uno de estos conceptos son claros. No sea avaro, dice Efesios 5:3. Viva honestamente, dice Romanos 13:12. No murmure y no se queje, dice 1 Corintios 10:10. No envidie a los demás, Gálatas 5:26. No sea ausente de las reuniones de su congregación, dice Hebreos 10:25. Ame a sus enemigos, dice Mateo 5:44. No ame al mundo, dice 1 Juan 2:15. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice Efesios 4:31. Todos estos conceptos y muchos más que hay en la palabra de Dios son muy claros. Hay algo en estos versículos para cada uno de nosotros. Uno nunca tiene que orar a Dios para ver cuál es su voluntad en cuanto a estos temas, al igual que los demás mandatos claros que encontramos en el Nuevo Testamento, que son más de 1000. Uno de nuestros maestros de escuela dominical hizo una investigación interesante. Él me envió una copia con más de 1000 mandatos claros que debemos obedecer sacados del Nuevo Testamento solamente. En la lista encontré, entre otros, 7 cosas de las cuales abstenerse, 7 cosas que hay que evitar, 3 cosas que debemos pedir, 14 cosas de las que tenemos que estar alertas, 5 cosas a considerar, 3 cosas en las que debemos perseverar, 2 cosas que debemos soportar, 4 cosas de las que debemos huir, 10 cosas a seguir, 6 cosas que debemos honrar, 6 cosas de las que nos tenemos que despojar, y muchas más. La implicación es obvia. Si gastamos más tiempo obedeciendo lo que la Biblia dice, vamos a pasar menos tiempo agonizando sobre las cosas que la Biblia no dice. ¿Entendió este concepto? Se lo repito una vez más. Si gastamos más tiempo obedeciendo lo que la Biblia dice, vamos a pasar menos tiempo agonizando sobre las cosas que la Biblia no dice. Quizás usted se pregunte, ¿significa esto que puedo hacer cualquier cosa que la Biblia no diga específicamente que no? Déjeme darle la advertencia de Romanos 14:23. Dice la Biblia: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La regla para no equivocarse es esta: si está en duda, no lo haga, por favor.
Esa es una muy buena regla. Cuando usted está en duda en cuanto a si una acción va a reflejar la gloria y la justicia de Dios, no lo haga. Si su conciencia le transmite culpa, no se meta, por favor. En otras palabras, al transitar los 3 niveles de las tomas de decisiones, preferencias, seguridad y mandatos, si llega a la conclusión de que tiene la libertad de hacer algo, pero al finalizar el día su conciencia lo molesta, lo cual implica que no puede darle gloria a Dios, entonces, por favor, no lo haga. No use su libertad para ensuciar su conciencia en el barro. Tenga cuidado y también preste atención con los que lo rodean. Pablo nos manda a usar nuestra influencia para promover no un vivir cuestionable, sino un vivir santo. Pero hay algunas palabras claves en cuanto a temas grises. Permítame darle 3 palabras claves en su búsqueda de equilibrio en esta área de temas grises. La primera palabra es libertad. Yo he definido a la libertad cristiana como escoger tomar decisiones en nuestro estilo de vida por amor a Cristo y a los demás. Eso para mí es libertad. Usted tiene la libertad de escoger en la vida, por ejemplo, qué va a hacer con respecto a la educación de sus hijos, qué se va a poner, qué va a hacer para entretenerse, qué va a leer. Pablo va a decir en Romanos 14 que debemos basarnos en 2 cosas para tomar decisiones: nuestra entrega a Dios, versículo 6, y nuestra preocupación por los otros creyentes, versículo 13, y no ponga una piedra de tropiezo en el camino de otros, dice la palabra. La libertad dice, ahora tengo la libertad de hacer no lo que quiera, sino lo que Jesús quiera que haga. La libertad no dice, tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana en la vida. No, sino que dice, tengo la libertad de hacer de la vida de mis hermanos una vida mejor. Esta es la libertad cristiana. Hay 2 extremos de la libertad bíblica. Uno de los extremos se lo conoce como legalismo. Esto sucede cuando una persona escoge obedecer códigos externos para poder así ganarse el favor de Dios y de otras personas. El problema trágico del legalismo es el creer que la aprobación de Dios debe de ganarse siguiendo una lista de reglas en las áreas en las que Él no ha hablado claramente. El legalismo es absolutamente externo. Es posible cumplir con todas las reglas, pero estar lejos de Dios. No me malinterprete, por favor. También es posible romper todas las reglas y estar igualmente lejos de Dios. Lo que hace que el legalismo sea malo no son las reglas. Puedo garantizarle que su empleo tiene ciertas reglas que usted debe seguir. ¿No es así? De hecho, usted tiene que presentarse a cierto horario y solo puede ausentarse una cantidad X de días. Eso no es legalismo. Si al salir de una iglesia va a un restaurante de comida rápida, el empleado que lo atiende no tendrá puesta esa camisa que tal vez le gusta a usted. Él no decide lo que quiere ponerse para ir al trabajo. La decisión la ha hecho la compañía para la cual él trabaja. Eso tampoco es legalismo. Legalismo es la creencia que la camisa hace que ese muchacho sea justo ante Dios. Legalismo es la creencia que si uno nunca se toma vacaciones y llega al trabajo en horario siempre, lo va a hacer aceptable ante Dios. Legalismo es creer que el guardar las reglas y cumplirlas es equivalente a desarrollar un carácter íntegro y santo. Un judío ortodoxo, un día sábado en un hotel, se sube a un ascensor especial que para en todos los pisos para poder así evitar el trabajo en el día de reposo al no tener que apretar ningún botón. A un joven evangélico en Sudáfrica le dicen que está mal orar con las manos en los bolsillos. La semana pasada una mujer musulmana fue golpeada por no cubrir su rostro con el tradicional velo. Todo esto tiene un denominador común: legalismo. La creencia que uno se tiene que ganar la gracia de Dios. La verdad
es que el legalismo solo logra que la humanidad sea más creativa para romper las reglas. Un autor pasó bastante tiempo observando a unos monjes budistas. Ellos habían acordado cumplir las 212 reglas de Buda, muchas de las cuales son obsoletas e imprácticas. Por ejemplo, su líder especificó que el monje fiel nunca podía comer algo en la tarde, sino que tenía que esperar hasta la otra mañana al desayuno. Este autor observó cómo los monjes paraban el reloj del monasterio al mediodía y después de haber comido ponían en hora el reloj nuevamente. ¿Se da cuenta? La libertad está basada en el amor hacia Dios. El legalismo está basado en el temor de Dios. Es el miedo a no ser aprobado por Dios a menos que uno cumpla con las reglas. Pero otro extremo de la libertad que debemos eludir es el libertinaje. Tenemos el legalismo y el libertinaje. Libertinaje es cuando una persona escoge manipular lo que sea para poder agradarse a sí mismo sin tener en cuenta a Dios ni a los demás. El libertinaje es ni más ni menos que una licencia para pecar. Pablo escribió lo siguiente en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dicho de otra manera, como hemos sido aceptados por Dios independientemente de seguir una lista de reglas o leyes, ¿podemos tirar por la ventana todo lo que nos limita? Pablo responde: de ninguna manera. Pedro escribió en 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Gálatas dice: no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad está interesada en influenciar, el legalismo está interesado en imitar y el libertinaje está interesado en el placer. El libertinaje es un desprecio a las reglas de conducta. El libertinaje es el extremo opuesto del legalismo. No le interesa lo que piensen los demás, ni siquiera le importa lo que Dios piensa. Es un comportamiento totalmente egoísta. El libertinaje es una muestra de arrogancia y orgullo, destruye vidas, lastima el testimonio de Cristo y arruina la pureza de la Iglesia. Así que, mientras usted explore distintos temas grises, evite los extremos del legalismo y el libertinaje, por favor. Disfrute su libertad en Cristo, la cual busca su gloria y el avance de la Iglesia por sobre todas las cosas. Su lealtad a Cristo es obvia para los que lo rodean al ver sus convicciones y elecciones. Claro que sí. Su lealtad al Señor se ve por sus convicciones y su elección. Hace poco leí la historia de un misionero que ministró en Laos por varios años. Antes que se hubieran definido los límites de cada país, el rey de Laos y el de Vietnam llegaron a un acuerdo en cuanto a los impuestos a imponer en la frontera, donde era difícil diferenciar quién era quién. Sin embargo, las decisiones de las personas hacían que la cuestión fuera mucho más sencilla. Por ejemplo, la gente de Laos comía arroz de granos pequeños, construían sus casas elevadas del suelo y las decoraban con serpientes. Los vietnamitas comían arroz de granos largos, construían sus casas en el suelo y las decoraban con dragones. Entonces, para poder cobrarles impuestos, no lo hacían basado en la ubicación de la casa. Eso no determinaba la nacionalidad de los habitantes, sino que cada persona pagaba impuestos según los valores que había adoptado como forma de vida, que lo ligaban a un país o al otro. Esto es realmente interesante. Pero ¿sabe una cosa? Esto se aplica a nosotros también. Nuestras elecciones y convicciones van a reflejar los valores que realmente apreciamos. Nuestras convicciones revelan el reino al cual nuestro corazón pertenece.
Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen Davey lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.